Hay un jardín en Tacuba, en la Ciudad de México. Hoy, es probable que un edificio de apartamentos o una tienda de conveniencia se levante sobre él, el concreto moderno pavimentando la tierra, borrando la memoria con una capa de civilización. Pero en 1942, ese jardín era un pequeño rectángulo de tierra húmeda y oscura, detrás de una casa modesta en la calle Mar del Norte, número 20. Los vecinos no le prestaban atención. Era un jardín como cualquier otro, quizás un poco descuidado. Olor a tierra mojada, a hojas podridas, a la flor ocasional que luchaba por crecer. Pero si te hubieras acercado ese verano, si hubieras prestado atención, habrías notado que la tierra, en ciertos puntos, estaba removida, hinchada. Y si te hubieras arrodillado, si hubieras tenido el valor de hundir las manos en ese suelo fértil, habrías descubierto que las raíces de las plantas se enredaban en algo que no debía estar allí. Algo suave, algo que se descomponía. Porque en ese pequeño y anónimo jardín, Gregorio Goyo Cárdenas Hernández, un brillante estudiante de química, estaba cultivando su más horrendo secreto. No eran flores lo que enterraba. Eran los cuerpos de las mujeres que estrangulaba. Este es el archivo de un psicópata que conmocionó a México. Un hombre cuya mente fue un abismo tan profundo, que la sociedad prefirió declararlo curado antes que admitir que existía. Bienvenidos a los archivos del abismo. Lo que están a punto de escuchar es un documental frío sobre uno de los casos más macabros del siglo XX. Antes de comenzar este descenso, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país, están abriendo este expediente conmigo esta noche. La oscuridad no tiene fronteras. Comencemos. Gregorio Cárdenas Hernández. El nombre, por sí solo, provoca un escalofrío en la memoria criminal de México. No fue un asesino de masas en el sentido moderno. No mató a cientos. Solo mató a 4. Pero fue la forma, el método y la psicología lo que paralizó a la nación. En una época donde el mundo estaba en guerra, Goyo Cárdenas llevó la guerra al interior de su propia casa. Fue la encarnación de la dualidad, el estudiante ejemplar de la UNAM, el genio de la química, el poeta sensible, y el monstruo necrófilo que estrangulaba a mujeres jóvenes y experimentaba con sus cuerpos. Su caso no es solo la historia de un asesinato, es la historia de cómo una sociedad intenta comprender lo incomprensible. Exploraremos no solo los crímenes, sino la mente que los concibió. ¿Cómo nace un monstruo así? ¿Fue la pobreza de su infancia en Veracruz? ¿Fue la sífilis que contrajo, como se rumoreó? ¿O fue algo más profundo, una grieta innata en su alma? Este expediente analizará los hechos fríos, las víctimas, la investigación policial, el descubrimiento macabro en el jardín de Tacuba. Pero también nos sumergiremos en el segundo acto de Goyo, su tiempo en el Palacio Negro de Lecumberri. ¿Fue realmente el estrangulador de Tacuba rehabilitado? ¿O fue el psicópata más inteligente de todos, un hombre que usó su intelecto para engañar a toda una nación y lograr lo que ningún otro asesino de su calibre logró jamás? ¿La libertad, el aplauso y una muerte pacífica en la vejez? Este es el archivo del estrangulador de Tacuba. Capítulo 1. La forja de un monstruo, el niño de Veracruz. Para entender al psicópata, para siquiera intentar trazar el mapa de un alma tan oscura, primero debemos desenterrar al niño. Gregorio Cárdenas Hernández nació el 12 de marzo de 1915, en el puerto de Veracruz, México. El lugar y la época son la primera capa de este archivo, y no deben ser subestimados. El México de 1915 era una nación que apenas emergía del fuego y la sangre de su revolución. El puerto de Veracruz, en particular, era un lugar de contrastes brutales, una herida abierta al mundo. Era un lugar de una riqueza deslumbrante que llegaba en barcos de Europa, y una pobreza abyecta que se pudría en los muelles, en los barrios de casas de madera carcomida por la sal y la humedad. No había una clase media estable. Se era muy rico o se era desesperadamente pobre. La familia Cárdenas pertenecía, sin duda y sin esperanza de ascenso, a la segunda categoría. La familia era, en sí misma, un microcosmos de caos. Gregorio fue uno de 17 hermanos. 17. Es un número que hoy nos parece inconcebible, pero que en la época era un sinónimo más de miseria. 17 bocas que alimentar en una casa minúscula donde el pan rara vez sobraba y donde la privacidad era una fantasía de ricos. El padre, un hombre del que poco se sabe excepto por los testimonios de Goyo,
Era una figura de brutalidad arquetípica, alcohólico, violento y ausente. La madre, una figura desgastada por una sucesión interminable de partos y una vida de servidumbre doméstica, era una presencia fantasmal, incapaz de ofrecer afecto individualizado. Goyo, siendo uno de los más jóvenes y físicamente más débiles, aprendió su primera lección de vida en este entorno. El mundo es una lucha caótica por recursos limitados, y los débiles son devorados. Desde el principio, Goyo fue diferente. Sus hermanos mayores, cuando fueron entrevistados décadas después, luchaban por recordarlo. Lo describían con adjetivos vacíos: raro, callado, enfermizo. No era un niño robusto que peleara por su comida. No era ruidoso, no era alegre. Era pequeño, delgado y profundamente introvertido. Esta soledad no era la soledad poética de un futuro artista. Era una soledad defensiva. En una jauría de 17 hermanos luchando por la atención y la comida, ser invisible era una estrategia de supervivencia. Aprendió a no llorar, porque el llanto solo atraía golpes o indiferencia. Aprendió a no desear, porque el deseo solo traía frustración. Y, sobre todo, aprendió a observar. Mientras los otros niños jugaban o peleaban, Goyo observaba. Observaba la dinámica de poder en su casa, la brutalidad de su padre, la sumisión de su madre, las alianzas cambiantes entre sus hermanos. Observaba la vida en el puerto. Observaba a los animales. La muerte era algo cotidiano, público. Veía perros callejeros morir en las zanjas, veía pescadores destripar peces en el muelle, veía las procesiones fúnebres de niños muertos por enfermedades que hoy son curables. La muerte no le enseñó el miedo, le enseñó la curiosidad. Los informes psicológicos posteriores están llenos de rumores, quizás exagerados por el propio Goyo para construir su mito, de que realizaba experimentos con pequeños animales. Es importante notar que no se describen actos de sadismo, de tortura por placer. Lo que se describe es una curiosidad fría, clínica. ¿Qué pasaba cuando la vida se iba? ¿Qué quedaba? ¿Cómo funcionaba la máquina? Esta desconexión emocional fue su primera y más importante armadura. No desarrolló empatía porque la empatía, en su mundo, era un lujo inútil. Era un peso muerto. En lugar de sentir con los demás, aprendió a analizar a los demás. El mundo, para el joven Goyo, no estaba poblado de personas. Estaba poblado de sistemas, de reacciones químicas, de fuerzas que se podían predecir si se observaban con suficiente frialdad. Esta visión del mundo sería la piedra angular de su futura psicopatía. No sentía el dolor de los demás porque apenas registraba su propia existencia como algo valioso. Era, en esencia, un cerebro en un frasco, un intelecto frío flotando en un mar de miseria emocional y física. Esta infancia no lo creó como monstruo, pero sí forjó las herramientas que el monstruo usaría. Le enseñó a ser invisible. Le enseñó a disociarse de sus propias acciones. Y le enseñó que los cuerpos, ya fueran de animales o, eventualmente, de personas, no eran más que materia orgánica esperando ser estudiada. Estaba esperando una oportunidad para escapar de ese pantano de miseria, y esa oportunidad llegaría, pero no sin antes ser empujado aún más al abismo por un evento que reconfiguraría su biología. Capítulo 2. La fiebre y la fuga, el despertar intelectual. El evento que funcionó como un parteaguas en la vida de Gregorio Cárdenas, el gozne sobre el que giró su destino, no fue un acto de violencia humana, sino biológica. A los 15 años, Goyo contrajo encefalitis letárgica. Esta no era una fiebre común, era una plaga neurológica, un mal misterioso que inflamaba el cerebro, sumiendo a las víctimas en un estupor del que muchos no despertaban. Para Goyo, un adolescente ya de por sí frágil y desnutrido, la enfermedad fue devastadora. Pasó semanas postrado en un catre, en un rincón de la casa superpoblada, ardiendo en fiebres que, según los relatos, lo hacían convulsionar y delirar. Su familia, con sus nulos recursos y su pragmatismo fatalista, hizo poco más que ponerle paños húmedos y esperar a que la naturaleza decidiera. Lo dieron por muerto. Y, en cierto sentido, el Goyo que había existido hasta entonces, murió. Los delirios febriles de la encefalitis son notorios por producir pesadillas vívidas, una distorsión de la realidad. Podemos especular lo que vio en esa oscuridad. Un joven cerebro,
ya predispuesto a la melancolía y a la observación fría, siendo literalmente cocido. ¿Vio la muerte? ¿Sintió la disociación definitiva de su propio cuerpo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, contra todo pronóstico, sobrevivió. Cuando finalmente la fiebre cedió y él despertó de ese largo y oscuro sueño, algo en él había cambiado permanentemente. Sus familiares notaron que su rareza, su introversión, se había intensificado hasta volverse casi monástica. Sus silencios eran más largos, su mirada, más perdida, como si una parte de él nunca hubiera regresado del todo de esa tierra de pesadillas. Pero junto a esta extrañeza, algo más floreció, algo que nadie en su familia podía entender, una inteligencia brillante, afilada, casi sobrenatural. La enfermedad, según las teorías psiquiátricas que lo analizarían décadas después, pareció actuar como un incendio forestal en su cerebro. Devastó grandes áreas de su personalidad social y emocional, pero, al limpiar la maleza, permitió que su intelecto abstracto creciera de forma descontrolada. Goyo se obsesionó con los libros. En un hogar donde leer era un lujo, él buscaba periódicos viejos, manuales desechados, cualquier cosa impresa. Y descubrió la poesía. En los libros de texto gratuitos de la escuela pública, encontró fragmentos de los poetas románticos, pero no fueron los que le interesaron. Buscó más. Y encontró a los poetas malditos de Francia, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Para un joven que había vivido rodeado de miseria y muerte, y que había sobrevivido a una enfermedad que lo dejó emocionalmente hueco, Baudelaire no era oscuro, era realista. Cuando leyó Las flores del mal, Goyo no sintió horror, sintió afinidad. Encontró en esos versos un lenguaje para sus propios impulsos confusos. La belleza en la decadencia, el amor como un acto de posesión y dolor, la muerte no como un final trágico, sino como una culminación estética. La necrofilia, que luego practicaría, ya estaba presente en forma literaria. El deseo de poseer un objeto de belleza perfecto, estático, incapaz de rechazarlo. Goyo no solo leía a Baudelaire, lo internalizó. La poesía le dio un marco intelectual y romántico para justificar la frialdad que sentía. Él no estaba dañado, estaba torturado. No era raro, era incomprendido, como sus héroes literarios. Esta fusión de una mente lógica y brillante con una filosofía poética profundamente nihilista creó un cóctel letal. Su inteligencia se convirtió en su única herramienta para escapar de Veracruz. Mientras sus hermanos trabajaban en el puerto o caían en la delincuencia, Goyo estudiaba. Se volvió metódico, implacable. Se graduó de la secundaria con los honores más altos. Ganó becas. Se destacó. La química se convirtió en su segunda pasión. Era la poesía de la materia. Era el estudio de la transformación, de la vida y la decadencia a nivel molecular. Para Goyo, no había diferencia entre un poema de Baudelaire y una fórmula de química orgánica. Ambos eran formas de describir la disolución de las cosas. Y finalmente, logró lo impensable. Fue aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la institución de aprendizaje más prestigiosa del país, para estudiar ciencias químicas. Dejó atrás el puerto, la pobreza, la fiebre y a su familia. Llegó a la Ciudad de México en 1937, un joven de 22 años, pobre como una rata, pero armado con un cerebro genial y un alma completamente vacía. Llevaba consigo una maleta de cartón, un cerebro lleno de fórmulas y versos oscuros, y un abismo en su interior que, ahora, en el anonimato de la gran ciudad, pronto exigiría ser llenado. El escenario estaba listo. El laboratorio perfecto lo esperaba. Capítulo 3. El poeta de Tacuba, la fachada intelectual. El monstruo no nace de la noche a la mañana. Se incuba. Y la Ciudad de México de finales de los años 30 fue la incubadora perfecta. Para un joven como Gregorio Cárdenas, llegar a la capital desde la miseria sofocante de Veracruz fue como nacer de nuevo. La ciudad era un monstruo en sí misma, un gigante caótico, indiferente y lleno de millones de almas anónimas. Era el lugar perfecto para desaparecer a plena vista. Goyo se instaló modestamente, como correspondía a un estudiante becado sin un centavo. Encontró un cuarto en una casa de huéspedes en Tacuba, en la calle Mar del Norte, número 20. Tacuba no era un barrio de lujo, era un barrio de clase trabajadora, tranquilo, lleno de familias,
pequeñas tiendas y talleres. Era un lugar sin pretensiones, un lugar donde nadie hacía preguntas mientras pagaras la renta a tiempo. Su cuarto era pequeño, austero, pero para él era un palacio. Era el primer espacio verdaderamente suyo en toda su vida, lejos de sus 16 hermanos, lejos de la vigilancia de su padre. Era su laboratorio privado. Y en la Universidad Nacional, en la prestigiosa UNAM, Goyo floreció. Aquí, su inteligencia no era una rareza, era un activo. Se convirtió en el estudiante perfecto. Sus profesores, eminencias en el campo de la química, lo adoraban. Era puntual, metódico, silencioso. Sus preguntas en clase no eran para lucirse, sino que demostraban una comprensión profunda y casi intuitiva de los procesos químicos más complejos. Sus compañeros lo respetaban, aunque lo consideraban un ermitaño. Era conocido en los pasillos de la facultad no como Goyo, sino como el poeta. Un apodo dicho con una mezcla de burla y genuina admiración. Pasaba sus días encerrado en los laboratorios, con su bata blanca, sus gafas, sus manos pálidas y delgadas mezclando compuestos, sus ojos fijos observando las reacciones con una paciencia infinita. Y sus noches las pasaba en la biblioteca de la universidad, o en su pequeño cuarto en Tacuba, devorando a los poetas malditos que tanto amaba, y escribiendo sus propios versos atormentados. La fachada era, en una palabra, impecable. Era el epítome del joven intelectual pobre, luchando por la grandeza a través del intelecto puro. Un ejemplo de superación. Pero bajo esta superficie de normalidad académica y sensibilidad poética, el abismo crecía. La química le dio algo que nunca tuvo en Veracruz: poder. Un poder real, tangible. El poder de entender el mundo no como un caos de emociones y violencia, sino como una serie de ecuaciones predecibles. El poder de transformar la materia, de crear y, crucialmente, de destruir. Aprendió sobre venenos, sobre ácidos, sobre los procesos biológicos de la descomposición. Para sus profesores, era conocimiento abstracto. Para Goyo, era un manual de instrucciones. Y la poesía le dio el lenguaje para justificar y romantizar sus impulsos más oscuros. La muerte no era solo un hecho biológico, era un acto estético. El amor no era una conexión entre dos almas, era un acto de posesión total. La belleza, para él, estaba intrínsecamente ligada a la decadencia, tal como escribía Baudelaire. Él no veía una contradicción entre el científico frío y el poeta apasionado. Para él, ambos buscaban la misma verdad, la disolución final de todas las cosas. Y él quería ser el catalizador de esa disolución. Comenzó a explorar el vientre de la ciudad. Los bares más sórdidos. Los salones de baile baratos. Los círculos bohemios donde estudiantes sin dinero se mezclaban con artistas fracasados y prostitutas jóvenes. Aquí, su rareza no era mal vista, era parte de su encanto. Era el poeta de Tacuba, el joven brillante con ojos tristes y una forma de hablar hipnótica. Y fue en este mundo subterráneo, en estas sombras de la sociedad, donde comenzó a cazar. No buscaba atención. Buscaba especímenes. Buscaba materia prima para sus experimentos, tanto químicos como poéticos. Empezó con pequeños hurtos, quizás. Pequeños actos de crueldad. Pero la compulsión crecía. El abismo exigía más. Y Goyo Cárdenas, el estudiante ejemplar, el poeta sensible, estaba listo para alimentarlo. Su fachada no era solo una máscara para engañar al mundo, era la coartada perfecta. Capítulo 4. Las flores del jardín, las víctimas. El monstruo que se había incubado durante 27 años estaba listo para emerger. El año 1942 sería el escenario de su graduación, no solo como químico, sino como asesino. Goyo Cárdenas comenzó a matar. Sus víctimas iniciales no fueron elegidas al azar. Fueron seleccionadas con un propósito claro y metódico. Buscaba mujeres que, como él en su infancia, fueran invisibles para la sociedad. Jóvenes vulnerables, sin redes de apoyo, mujeres que vivían en los márgenes de la gran ciudad. Eligió prostitutas. Chicas que la sociedad puritana de la época consideraba desechables. Chicas que, según su lógica fría y calculadora, nadie extrañaría de inmediato. Sus muertes no causarían alarma. No habría detectives tenaces como Palomino investigando sus últimas horas. Serían, simplemente,
un número más en el archivo de desaparecidas. La primera víctima registrada, aunque es aterrador especular si hubo otras antes, se llamaba Raquel. Era una joven de apenas 16 años, casi una niña, forzada por la miseria a vender su cuerpo en los bares sórdidos que Goyo frecuentaba cerca de la universidad. Él no la abordó con violencia. La abordó con su máscara de poeta. La sedujo. No sabemos qué le prometió. Dinero, quizás. O tal vez algo más tentador. La promesa de una vida diferente, la atención de un hombre culto que le leía versos y la trataba como a una persona, no como a un objeto. La convenció de ir a su cuarto en la calle Mar del Norte, número 20. Lo que sí sabemos es lo que pasó después, basado en sus propias confesiones escalofriantes, confesiones dadas no con arrepentimiento, sino con la calma clínica de quien describe un experimento de laboratorio. En la privacidad de su pequeño cuarto, el químico y el poeta finalmente se fusionaron en un monstruo operativo. La estranguló. El método fue preciso, casi quirúrgico. Usó una cuerda fina, de seda. No fue un acto de rabia descontrolada, no hubo golpes, no hubo sangre. Fue un acto de control absoluto. Un experimento. Quería ver el momento exacto en que la vida abandonaba un cuerpo. Quería observar esa transición misteriosa. Quería poseer ese momento final. Y después de que Raquel murió, la verdadera pesadilla, el verdadero propósito de Goyo, comenzó. No se deshizo del cuerpo. No entró en pánico. Hizo exactamente lo que había fantaseado. Aquí es donde el caso de Goyo Cárdenas trasciende el simple asesinato y entra en el territorio oscuro de la parafilia extrema, la necrofilia. Goyo no solo mataba para silenciar o por poder, mataba para obtener un objeto. Un objeto dócil, permanente, que pudiera poseer sin miedo al rechazo o al abandono. Mantuvo el cuerpo sin vida de Raquel en su cuarto durante días. Lo escondía debajo de su cama cuando salía a la universidad, y lo sacaba cuando volvía. La bañaba, la vestía, la acostaba en su cama, y le leía poesía. Le leía a Baudelaire al cadáver de su víctima. Actuaba su fantasía de amor y posesión total, un amor que, en su mente retorcida, solo podía existir con un objeto estático, incapaz de juzgarlo, incapaz de irse. Era la culminación de su filosofía poética y su frialdad científica. El cuerpo no era una persona, era materia. Era su creación. Pero la ciencia, su otra pasión, tiene leyes inquebrantables. Y la ley de la descomposición es una de ellas. Cuando el olor se volvió innegable, cuando la biología amenazó con delatarlo ante los otros inquilinos de la casa de huéspedes, el estudiante de química supo qué hacer. Usando sus conocimientos, intentó experimentar con el cuerpo, buscando formas de preservarlo, quizás usando formol o calorías. Pero sus medios eran limitados y el proceso era demasiado rápido. Finalmente, la realidad biológica se impuso. Tuvo que deshacerse del espécimen. En mitad de la noche, llevó el cuerpo envuelto en sábanas al pequeño jardín trasero de la casa. Y cavó un hoyo y la enterró. El ciclo se había establecido. Y ahora, habiendo probado la realización de su fantasía, no podía parar. Pocas semanas después, atrajo a su segunda víctima. Y luego a una tercera. Y a una cuarta. Todas jóvenes. Todas de la vida galante. Los nombres se han perdido en la burocracia del horror, borrados por la indiferencia de la época. Pero eran personas. Mujeres con historias, con familias en algún pueblo lejano. Para Goyo, eran especímenes. Las mataba de la misma manera, estrangulación metódica. Repetía su ritual de convivencia y necrofilia. Y luego, las plantaba. El jardín de Mar del Norte número 20 se estaba convirtiendo en un cementerio privado. El acto de enterrarlas era, para él, un ritual final. Cubría los cuerpos con tierra, y a veces, según confesó con un orgullo escalofriante, plantaba flores encima. Rosas. Claveles. Como si la belleza pudiera nacer de su depravación. Como si el ciclo de la vida y la muerte, que tanto le fascinaba en sus libros, pudiera ser controlado por él. Estaba creando su propio ecosistema de horror, un jardín secreto donde él era el jardinero, el poeta y el dios. Y mientras tanto, durante el día, volvía a la UNAM, a sus clases, a sus experimentos, a su fachada de normalidad impecable. Nadie sospechaba. ¿Cómo podrían?
El estrangulador de Tacuba era, a la luz del día, el mejor estudiante de su generación. Capítulo 5. El error fatal del genio, Graciela Arias. Si Gregorio Cárdenas hubiera continuado con su patrón disciplinado, cazando exclusivamente en las sombras, entre las mujeres que la sociedad de 1942 consideraba invisibles, es aterrador especular cuánto tiempo habría continuado. Pudo haber sido décadas. Pudo haberse convertido en el asesino en serie más prolífico y desconocido de México. Pero el monstruo que habita en el psicópata no se alimenta solo de muerte, se alimenta de arrogancia. La impunidad es un narcótico. Después de 4 asesinatos exitosos, 4 cuerpos plantados en su jardín secreto sin la menor consecuencia, Goyo Cárdenas comenzó a sentirse invencible. Era, en su propia mente, el genio incomprendido, el poeta maldito, más listo que la policía inepta y la sociedad borrega. Su fachada era perfecta. Sus crímenes eran perfectos. Y esta arrogancia, este ibris de tragedia griega, lo llevó a comer su error fatal. La compulsión creció. El riesgo se volvió parte de la excitación. Ya no le bastaba con los especímenes fáciles de los márgenes. Ahora, quería un desafío. Quería un trofeo. Quería demostrar su poder no sobre una marginada, sino sobre una igual. Y puso sus ojos fríos sobre una mujer que no encajaba en su perfil, Graciela Arias. Graciela era todo lo que las otras víctimas no eran. No era una prostituta anónima. No era una niña fugitiva. Era una estudiante de la UNAM, como él. Pertenecía a una buena familia de la capital. Era respetada, visible, y parte integral del mundo diurno de Goyo. No está claro qué vio Goyo exactamente en ella. Quizás fue un interés romántico retorcido, una obsesión que su cerebro dañado no podía procesar de forma normal. O quizás, y esto es más probable, fue el último acto de desafío, el deseo de corromper algo puro, de manchar la limpieza de la sociedad decente que lo había marginado en su infancia. Matar a Graciela no era solo un acto de necrofilia, era un acto de poder contra el sistema que lo había despreciado. Goyo Cárdenas comenzó a seducirla. No con regalos caros, que no tenía, sino con su única arma, su intelecto. Usó la máscara del poeta. Se acercó a ella en la biblioteca, en los pasillos de la facultad. Tímido, brillante, con ojos tristes. Le prestaba sus notas de química, que eran legendarias por su precisión. Le leía sus poemas oscuros, enmarcándolos como una expresión de su alma torturada. Graciela, una joven amable e inteligente, vio en él a un colega fascinante, quizás a un amigo incomprendido. No vio al predador. No podía verlo. El 13 de agosto de 1942, Goyo la invitó a su cuarto en la calle Mar del Norte, número 20. El pretexto fue simple, académico, irreprochable: estudiar juntos para un examen de química orgánica que se avecinaba. Era una oferta lógica entre compañeros. Graciela Arias aceptó. Esa tarde, entró en la modesta casa de huéspedes de Tacuba. Y nunca más salió. Goyo repitió su ritual. Pero esta vez, algo era diferente. La mató. El método fue el mismo: estrangulación metódica, silenciosa. Pero en el momento en que la vida abandonó el cuerpo de Graciela, Goyo supo que había cometido un error táctico. El pánico, una emoción que no había sentido con las otras, lo golpeó. Esta víctima era diferente. Esta víctima tenía una familia que la esperaba para cenar. Una familia con conexiones. Una familia que notaría su ausencia en cuestión de horas, no de semanas. No había tiempo para su ritual. No había días para convivir con el cuerpo. La ciencia de la descomposición, que tanto conocía, ahora trabajaba en su contra de forma acelerada. El genio calculador se vio superado por la realidad de su propia estupidez. Tuvo que deshacerse del cuerpo de inmediato. Esa misma noche, bajo el amparo de la oscuridad, arrastró el cuerpo de Graciela al jardín. Cavó. Pero ya no era el jardinero ritualista. Era un hombre asustado ocultando pruebas. El entierro fue apresurado, descuidado. La cubrió con tierra y hojas, y volvió a su cuarto, su corazón latiendo con una emoción nueva, el miedo a ser descubierto. Y tenía razón en tener miedo. A la mañana siguiente, el padre de Graciela Arias, un hombre de negocios con influencia, estaba en la comisaría. La desaparición de una estudiante de la UNAM de buena familia no fue archivada.
Fue una noticia de primera plana. La máquina de la justicia, que había ignorado por completo a Raquel y a las otras, ahora se ponía en marcha. Y todas las pistas, todas las amigas de Graciela, apuntaban a una sola persona, el brillante pero raro poeta de química. El último hombre que la vio con vida. Gregorio Cárdenas Hernández. El error fatal estaba cometido. Capítulo 6. El sabueso y el olor. La investigación de Palomino. El caso de la desaparición de Graciela Arias, estudiante de la UNAM, fue asignado a un hombre que no entendía de química, ni de poesía, pero que entendía la oscuridad del alma humana mejor que nadie, el comandante José Palomino. Palomino no era un detective moderno. En el México de 1942, la criminología era más un arte instintivo que una ciencia. No había computadoras, ni pruebas de ADN, ni perfiles psicológicos computarizados. Había trabajo de calle, interrogatorios largos, y, sobre todo, olfato. Y Palomino era un sabueso de la vieja escuela. Un hombre corpulento, de traje arrugado y sombrero gastado, que había pasado 20 años caminando por las entrañas de la Ciudad de México. Había visto a los peores borrachos, ladrones y asesinos. Creía en la evidencia, sí, pero creía más en sus instintos. Y cuando el expediente de Graciela Arias llegó a su escritorio, su instinto le dijo que esto no era una fuga juvenil. La presión de la familia Arias y de la rectoría de la UNAM era inmensa. Palomino comenzó por el principio, con una paciencia de araña, los últimos pasos de Graciela. Habló con sus amigas de la facultad, jóvenes asustadas que, entre lágrimas, repetían lo mismo. Graciela era una buena chica. Ella no tenía novio. Ella no se iría sin decir nada. Pero una de ellas, una compañera de laboratorio, mencionó un detalle. Había un chico, no un novio, solo un colega. Un poco raro, pero dicen que es un genio. Gregorio Cárdenas. La invitó a estudiar a su casa. Ayer. El comandante Palomino anotó el nombre. Gregorio Cárdenas. El poeta. El instinto del detective se agudizó. No le gustaban los apodos. Y menos los que sonaban a farsa. El último en verla. Era la pista más sólida que tenía. Palomino no fue con sirenas. Fue con astucia. Se presentó en la casa de huéspedes de la calle Mar del Norte, número 20, esa misma tarde. No fue con una orden de arresto. Solo era un detective amable, un poco cansado, haciendo preguntas de rutina sobre una chica desaparecida. Tocó la puerta del cuarto de Goyo Cárdenas. Goyo lo recibió. Y aquí es donde la psicología del psicópata se vuelve fascinante. Goyo no estaba nervioso. No estaba asustado. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Era la fachada perfecta del estudiante cooperativo, inteligente, pero socialmente torpe. Invitó a Palomino a pasar. El cuarto era pequeño, casi monástico, y obsesivamente ordenado. Libros de química apilados en perfecto ángulo recto. Manuscritos de poesía cuidadosamente colocados sobre el escritorio. El suelo, barrido. La cama, hecha. Y entonces, Palomino lo olió. El congollo había intentado enmascararlo. Había cloroformo, un olor químico agudo que Goyo justificó como parte de sus experimentos. Había perfume barato, probablemente de una de las víctimas anteriores. Y había un hedor dulzón, enfermizo, inconfundible para un hombre que había visto docenas de escenas del crimen, el olor de la muerte. El olor a descomposición. Palomino no reaccionó. Su rostro de póker era legendario. Se sentó en la única silla, la que Goyo le ofreció. Joven Cárdenas, comenzó, su voz amable. Estamos investigando la desaparición de su compañera, Graciela Arias. Entendemos que usted fue el último en verla. Goyo asintió, sus ojos fijos en el detective, sin parpadear, detrás de sus gruesos lentes. Así es, comandante. Una tragedia. Estuvo aquí. Estudiamos química orgánica. Se fue alrededor de las 6 de la tarde. Mintió con una facilidad escalofriante. ¿Notó algo raro en ella?, preguntó Palomino, su mirada recorriendo el cuarto. ¿Parecía preocupada? ¿Asustada? No, comandante. Para nada. Parecía normal. Hablamos de las fórmulas, de los exámenes. Luego dijo que, creo que iba a ver a una tía. O algo así. Y se fue. Goyo estaba tranquilo.
Respondía con precisión. Demasiada precisión. Palomino sabía, en ese instante, que estaba mintiendo. No por la evidencia, sino por la falta de emoción. Un estudiante normal estaría nervioso, asustado, quizás llorando. ¿Y si le pasó algo? ¿Y si fui el último en verla? Goyo no mostraba nada de eso. Estaba frío. Estaba analizando al detective, de la misma forma que el detective lo analizaba a él. Era un científico explicando un experimento. Palomino miró los libros en el estante. Vio los títulos. Baudelaire. Vio los papeles en el escritorio. Permiso, dijo, y tomó una hoja. Era un poema de Goyo, lleno de imágenes de tumbas, de tierra húmeda, de amor eterno más allá de la putrefacción. Palomino sintió un escalofrío. Estaba mirando el abismo. Agradeció a Goyo por su tiempo y se fue. Pero no se fue lejos. En cuanto dobló la esquina, supo que Goyo Cárdenas era el asesino. El olor, la calma, la poesía, todo encajaba de una forma horrible. Puso una vigilancia discreta en la casa, 2 agentes de paisano en un coche al otro lado de la calle, ocultos. Y entonces, Palomino empezó a cavar. No en el jardín. Todavía no. Empezó a cavar en la vida de Goyo. Volvió a la casa de huéspedes cuando Goyo estaba en la universidad y habló con la casera, una mujer temerosa que limpiaba sus manos nerviosamente en el delantal. ¿El joven Gregorio? Oh, es un santo, comandante. Tan callado, tan estudioso. El mejor inquilino. Palomino asintió. Pero, el olor. ¿No ha notado un olor extraño en su cuarto? La mujer se puso pálida. Sí, lo he notado. Un olor horrible, a veces. Dulce. Como a carne podrida. Pero él me dijo que eran sus experimentos de química. Él es un genio, sabe. Y usa mucho cloro para limpiar. Es muy limpio. Palomino siguió presionando. ¿Visitas? Trae a muchas compañeras. La mujer dudó. Bueno, compañeras de la universidad, no muchas. Pero, a veces, por la noche, trae a otras mujeres. Mujeres, de la calle. De la vida galante. Entran. Pero, sabe, comandante, ahora que lo pienso, casi nunca las veo salir. Y entonces, la última pieza. Palomino habló con el vecino de al lado. Un hombre que fumaba y se quejaba del ruido. Ruido no hace, dijo el vecino. Pero es raro. Lo he visto, en el jardín trasero. A horas extrañas. A las 3, 4 de la mañana. Cavando. Pensé que estaba plantando rosales. Pero, ¿quién planta rosales en plena noche, bajo la lluvia? Palomino tenía todo. El motivo, la psicopatía. El método, las mujeres vulnerables. El olor. Y el lugar, el jardín. Regresó a la comisaría. Ya no iba a hacer preguntas. Iba a conseguir una orden de cateo. Iba a llevar palas. Capítulo 7. La excavación. El horror sale a la luz. El 3 de septiembre de 1942 amaneció como un día gris, húmedo. El aire en la Ciudad de México estaba pesado, presagiando una tormenta. Era el escenario perfecto para el acto final de esta tragedia. El comandante José Palomino no regresó solo a la calle Mar del Norte, número 20. Esta vez, no era un sabueso solitario oliendo una pista. Lideraba una pequeña fuerza, un equipo de oficiales uniformados, un par de forenses principiantes, y los agentes de paisano que habían vigilado la casa. Traían la orden de cateo. Y traían palas. Cuando tocaron a la puerta, fue el propio Gregorio Cárdenas quien abrió. Estaba vestido para ir a la universidad. Sus libros bajo el brazo. Al ver a Palomino, su rostro no mostró pánico, sino irritación. «¿Comandante? ¿Ocurre algo? Tengo un examen». Palomino simplemente le mostró la orden. «Vamos a registrar su propiedad, joven Cárdenas. Incluido el jardín». Fue entonces cuando la fachada de Goyo se resquebrajó. Solo por un segundo. Un tic en su párpado. Una palidez repentina. Pero se recuperó casi al instante. «Adelante», dijo, su voz fría, arrogante. «Pierdan su tiempo. No encontrarán nada». Se hizo a un lado y los dejó pasar. Pero no se fue. Se quedó en la sala, observando, como un científico mira a ratas en un laberinto. Los policías entraron.
La casa estaba impecable, como siempre. El cuarto de Goyo, ordenado. Los libros de química. Los poemas. Nada. No había manchas de sangre. No había armas evidentes. Un oficial abrió el armario y olió. Huele a cloro, comandante. Muy fuerte. Goyo, desde la sala, dijo en voz alta. Derramé un frasco de ácido clorhídrico ayer. Un accidente de laboratorio. Una excusa perfecta. Palomino estaba frustrado. Su instinto le gritaba que el asesino estaba allí, pero la evidencia física era esquiva. Salió al jardín trasero. Era pequeño, como dijimos. Húmedo, sombrío, rodeado por muros altos que le daban un aire de claustrofobia. El aire estaba viciado. Y el olor a descomposición, enmascarado por el cloro, era mucho más fuerte aquí. Comandante, dijo uno de sus oficiales, un joven llamado Espinosa, tapándose la nariz con un pañuelo. Huele. Dios mío, huele a carne. Carne podrida. Palomino miró a Goyo, que ahora observaba la escena con nerviosismo desde la ventana de su cuarto. Sus ojos, detrás de sus gafas, estaban fijos, intensos. Y entonces, el comandante vio la pala. La misma pala que el vecino había mencionado. Apoyada contra un pequeño cobertizo de herramientas, aún con terrones de tierra fresca pegados al metal. Ahí, ordenó Palomino, señalando un montículo de tierra blanda cerca del muro del fondo. Un lugar donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. Caben ahí. Los policías, con renuencia, tomaron las palas y picos. El trabajo era difícil. La tierra estaba compacta, mezclada con basura y raíces. Al principio, solo era eso, tierra húmeda y piedras. Palomino empezó a dudar. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si Goyo Cárdenas era solo un estudiante excéntrico con malos hábitos de higiene? Y entonces, a menos de 1 metro de profundidad, la pala del oficial Espinosa golpeó algo. Algo suave. Algo que no era una raíz ni una piedra. Comandante. Llamó, su voz temblando. Dejó la pala. Se arrodilló. Empezó a quitar la tierra con las manos. Y entonces gritó. Un grito corto, ahogado, de puro horror. Había encontrado una mano. El horror de lo que encontraron en el jardín de Tacuba se convirtió en leyenda instantánea. No fue un descubrimiento limpio. Fue un acto brutal de exhumación que reveló la profundidad de la depravación de Goyo. El primer cuerpo que encontraron fue el de Graciela Arias. Estaba enterrada a poca profundidad, casi apresuradamente, como Palomino había intuido. El terror en el rostro del joven oficial que la encontró fue indescriptible. Pero Goyo, observando desde la ventana, no reaccionó. Su fachada de calma solo se rompió por un instante. Ocurrió cuando uno de los oficiales, al moverse para darle espacio al forense, pateó accidentalmente un frasco de vidrio que estaba en el cobertizo. Un frasco grande, de boca ancha. En su interior, flotando en un líquido amarillento, en formol, había un cerebro humano. Goyo Cárdenas gritó. «Cuidado. Mi experimento». No gritó por el cuerpo de Graciela. No gritó por los policías en su jardín. Gritó por su trofeo arruinado. En ese momento, el comandante Palomino supo, con una certeza absoluta, que no estaba tratando con un asesino común. Estaba tratando con un monstruo desalmado, un hombre para quien la vida humana era solo materia prima. Pero el jardín tenía más secretos. «Sigan cavando», ordenó Palomino, su voz ahora dura como el acero. «Revisen cada centímetro de este lugar». Y cavaron. Y encontraron otro cuerpo. Más profundo. En un estado de descomposición más avanzado. Y luego, otro. Y otro. Eran los cuerpos de Raquel y las otras jóvenes. 4 cuerpos en total. Un jardín macabro, plantado con la muerte. Goyo Cárdenas fue arrestado en el acto. Mientras los oficiales lo sacaban de su cuarto, él no luchó. No gritó. Estaba extrañamente tranquilo de nuevo. Su único acto de resistencia fue intentar salvar sus libros de poesía. Capítulo 8. La confesión del poeta. El monstruo se revela. En el momento en que las esposas de metal frío tocaron las muñecas de Gregorio Cárdenas, la fachada que había construido durante 5 años en la Ciudad de México se derrumbó. Pero no colapsó en lágrimas, remordimiento o súplicas, como esperaban los curtidos policías.
Colapsó en algo mucho peor, arrogancia. El brillante estudiante de química desapareció. El poeta torturado se evaporó. Y el monstruo, finalmente, salió a la luz, orgulloso de su trabajo. En la sala de interrogatorios de la comisaría, bajo una única bombilla que colgaba del techo, Goyo Cárdenas no lloró. No guardó silencio. Hizo algo mucho más escalofriante, confesó. Todo. Y no lo hizo como un criminal acorralado. Lo hizo como un profesor dando una cátedra. Habló durante horas. El comandante Palomino y sus detectives, hombres acostumbrados a la violencia y la miseria humana, escuchaban en un silencio atónito, mientras el taquígrafo apenas podía seguir el ritmo de la escalofriante narración. Goyo describió cada asesinato con una precisión clínica, casi quirúrgica. Describió la sensación de la cuerda de seda apretándose. Describió el sonido que hacían sus víctimas al luchar por el aire. Describió la paz que sentía, una calma científica, cuando la vida finalmente las abandonaba. Es un momento fascinante, comandante, dijo, según las transcripciones. La transición de un organismo vivo a simple materia orgánica. Quería poseer ese momento. Y luego, describió el horror que venía después. Confesó la necrofilia. Lo admitió sin tapujos, casi con orgullo intelectual, como si fuera una preferencia exótica, no un tabú monstruoso. Confesó haber guardado los cuerpos en su cuarto, debajo de su cama, en su armario. Confesó haberlos bañado, vestido y peinado. Confesó haber dormido junto a ellos. Y confesó haberles leído poesía. Baudelaire sabe apreciar la belleza de la carne muerta, dijo. Ellas, finalmente, estaban en silencio. Podían apreciar el arte. El amor verdadero solo es posible sin la voluntad del otro. La posesión debe ser total. Los detectives se miraban entre sí, horrorizados. Estaban frente a un hombre que había llevado sus fantasías literarias a una realidad grotesca. Describió cómo experimentó con los cuerpos. Intentó disolver uno en ácido, como había leído en novelas de crímenes, pero el olor era demasiado fuerte y los riesgos de ser descubierto, demasiado altos. Mencionó el cerebro en el frasco. Era el de Graciela, dijo, con calma. Quería estudiar la estructura. Era un cerebro brillante. Y finalmente, confesó lo del jardín. Cuando le preguntaron por qué las enterraba allí, su respuesta fue la que selló su leyenda macabra. Necesitaba fertilizante para mis rosas. La belleza debe nacer de la muerte. ¿No creen? La descomposición es solo una transformación química. Es poético. En esa sola frase, el químico y el poeta se unieron. Goyo Cárdenas no era un asesino pasional. Era un artista de la muerte. Un científico loco. Era, en su propia mente, un dios en miniatura. La noticia explotó como una bomba en la Ciudad de México. En 1942, el mundo estaba en guerra, pero fue este horror doméstico el que capturó la imaginación del público. El estrangulador de Tacuba. El jardinero de la muerte. El estudiante monstruo. Los periódicos de nota roja tuvieron su festín. Publicaron las fotos de Goyo, el joven pálido, de gafas, con su sonrisa tímida. Y al lado, las fotos horribles de la exhumación en el jardín. La sociedad mexicana de la época, conservadora, católica, devota de la imagen de la familia, no podía procesar la existencia de un ser así. ¿Un necrófilo? ¿Un asesino en serie? Esos eran monstruos de Europa, personajes de las novelas góticas de Edgar Allan Poe. No un estudiante becado de la UNAM. El caso se convirtió en un circo mediático. La Casa de Mar del Norte número 20 se volvió una atracción turística morbosa. La gente iba en peregrinación a mirar el jardín, a robar un poco de tierra maldita, como si fuera una reliquia del infierno. La UNAM, avergonzada de que su estudiante estrella fuera un monstruo, lo expulsó de inmediato y emitió comunicados distanciándose de él. Su familia en Veracruz se escondió, repudiándolo. El juicio fue inevitable y rápido. La confesión era abrumadora. La evidencia física, irrefutable. La defensa, pagada por la universidad, más para salvar la propia reputación que para salvar a Goyo, hizo lo único que podía hacer, alegar locura. Y cómo no, lo que había hecho era, por definición, una locura. Trajeron a los psiquiatras más renombrados. Hablaron de su infancia en Veracruz. Hablaron de la encefalitis que, según ellos,
había frito su cerebro. Hablaron de su poesía oscura como prueba de su mente rota. Dijeron que era un enfermo, no un criminal. Que su cerebro dañado era el verdadero asesino. El fiscal fue simple. Llámenlo como quieran. Enfermo o demonio. Pero es un asesino. Y debe ser encerrado para siempre, lejos de la sociedad decente. Durante el juicio, Goyo Cárdenas continuó su actuación. Estaba tranquilo. Observaba todo con una curiosidad científica, tomando notas. Como si él mismo fuera un espectador de su propio caso, un estudiante más analizando al estrangulador de Tacuba. El 23 de septiembre de 1942, Gregorio Cárdenas Hernández fue declarado culpable y sentenciado a 40 años de prisión. Fue enviado al lugar más temido de México, el Palacio Negro de Lecumberri. Para la sociedad, el monstruo había sido encerrado. El jardín podía, finalmente, descansar. Pero para Goyo Cárdenas, la historia estaba lejos de terminar. El laboratorio simplemente había cambiado de ubicación. Capítulo 9. El Palacio Negro, el prisionero modelo. El Palacio de Lecumberri no era una prisión común. Era una leyenda. Un monumento al miedo. Conocido popularmente como el Palacio Negro, su reputación era tan oscura como los crímenes de los hombres que albergaba. Diseñado bajo el modelo panóptico, era una estrella de piedra y acero donde, teóricamente, un solo guardia en una torre central podía observar a todos los prisioneros sin ser visto. Era una máquina de vigilancia total, diseñada no solo para contener el cuerpo, sino para quebrar el espíritu. Si entrabas en Lecumberri, la sociedad asumía que saldrías muerto, o irrevocablemente loco. Pero Gregorio Cárdenas Hernández no era un prisionero común. Y, como demostraría, estaba lejos de estar loco. Estaba algo mucho peor. Era un psicópata brillante, paciente y adaptable. Cuando llegó, encadenado, no fue tratado como un animal, como los otros asesinos o ladrones comunes. Fue tratado como un objeto de estudio fascinante. Era la celebridad del momento. La élite psiquiátrica de México, incluyendo al eminente doctor Alfonso Quirós Cuarón, el padre de la criminología mexicana, estaba obsesionada con él. No lo veían como un simple criminal, lo veían como el enigma científico del siglo. ¿Cómo funcionaba su mente? ¿Qué había creado al estrangulador de Tacuba? ¿La encefalitis? ¿La infancia? ¿La poesía? Goyo, siendo el genio manipulador que era, entendió esto inmediatamente, desde el primer interrogatorio psiquiátrico. Vio su camino. Vio la estrategia de supervivencia. No sería a través de la fuerza bruta, de la violencia carcelaria para la cual no estaba hecho. Sería a través de su única arma, su intelecto. Vio que estos hombres cultos no querían castigar a un monstruo. Querían curar a un paciente interesante. Y él les daría exactamente el paciente que querían estudiar. Goyo Cárdenas dejó de ser el monstruo arrogante que confesó. Volvió a ser el estudiante brillante. Se convirtió en el prisionero modelo. Su comportamiento fue impecable. Era callado, obediente, sumiso y profundamente intelectual. Mientras otros prisioneros se apuñalaban en los patios por un cigarrillo o se hundían en la desesperación, Goyo estaba en la biblioteca. Lecumberri tenía una biblioteca sorprendentemente buena, y él la devoró. Y luego pidió más libros. Hizo solicitudes formales. No pedía novelas baratas, pedía textos universitarios. Empezó a estudiar Derecho. Aprendió el Código Penal de memoria. Y, de forma crucial, empezó a estudiar psiquiatría. Leía los mismos libros que los médicos que lo estudiaban. Leyó a Freud. Leyó a Jung. Leyó a Kraepelin. Aprendió el lenguaje. Aprendió la jerga. Y así, comenzó la segunda fase de su manipulación. En sus sesiones con los psiquiatras, ya no era un monstruo confuso. Era un colega. Hablaba de sus impulsos oscuros usando la terminología freudiana de la época. Hablaba de su ello descontrolado, de sus traumas infantiles en Veracruz, de la fijación oral que lo llevaba a estrangular. Les dio a los psiquiatras exactamente lo que querían oír. Un caso de libro de texto que podían analizar, debatir y, sobre todo, publicar. Él se convirtió en el paciente estrella. Los años pasaron. 10 años. 20 años. 30. La Ciudad de México cambió afuera, pero adentro, Goyo Cárdenas se convirtió en una institución dentro de Lecumberri.
Usando sus conocimientos de derecho, se volvió el abogado no oficial de los otros presos. Escribía sus apelaciones, sus solicitudes de amparo. Ganó el respeto de los criminales más duros, no por la violencia, sino por su cerebro. Se volvió el psicólogo no oficial, ayudando a otros reclusos a entender sus propios demonios, usando las mismas técnicas que usaba con sus médicos. Se ganó la confianza de los directores de la prisión y de los guardias. Lo veían como la prueba viviente de que el sistema de rehabilitación funcionaba. Él era el gran regenerado. Empezó a pintar. Sus pinturas eran paisajes tranquilos, flores. Empezó a escribir poesía de nuevo, pero ya no era la poesía oscura de Baudelaire. Era poesía sobre redención, sobre fe, sobre la esperanza en la humanidad. Daba clases a otros reclusos. Y, lo más importante, daba entrevistas a la prensa. Entrevistas donde, con una voz suave, culta y profundamente arrepentida, hablaba de sus pecados de juventud, impulsos que, según él, estaban ahora curados por la ciencia, la fe y el trabajo duro. La sociedad mexicana, que una vez lo temió, empezó a olvidar el jardín macabro y a ver al sabio de Lecumberri. Era un símbolo de redención. Una historia de éxito. El monstruo se había convertido en un anciano sabio. O al menos, esa era la obra de teatro que Goyo Cárdenas había ensayado y perfeccionado durante 3 décadas. Capítulo 10. La farsa de la redención y el engaño final. Gregorio Cárdenas Hernández había pasado más de 30 años construyendo meticulosamente su obra maestra. No era un poema. No era una fórmula química. Su obra maestra era su propia farsa, la farsa de su redención. Y en la década de 1970, el México que lo había encerrado era un país completamente diferente. Un país que quería olvidar su pasado bárbaro y abrazar la modernidad. Un país que quería creer desesperadamente en la ciencia, en el progreso social y en la infalibilidad de sus instituciones psiquiátricas. Goyo Cárdenas se convirtió en el símbolo perfecto para esta nueva narrativa nacional. En 1970, en un acto de propaganda política que hoy nos parece surrealista y profundamente macabro, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en un intento de mostrar la modernidad y humanidad del sistema penitenciario mexicano antes de dejar el cargo, visitó el Palacio Negro de Lecumberri. ¿Y a quien le presentaron los directivos de la prisión como el máximo logro de la rehabilitación, el símbolo del progreso? A Gregorio Cárdenas Hernández. El presidente de la República estrechó la mano del estrangulador de Tacuba. Lo felicitó por su regeneración. Ese apretón de manos fue el sello de aprobación final. La foto circuló. Si el presidente lo aprobaba, ¿quién podía dudar? La maquinaria para su liberación se puso en marcha. Los psiquiatras de la prisión, muchos de los cuales habían construido sus carreras académicas publicando estudios sobre el fascinante caso Cárdenas, declararon unánimemente que estaba totalmente rehabilitado. Afirmaron que su desorden había sido curado, que su cerebro, supuestamente dañado por la encefalitis, había sido sanado por décadas de tratamiento, estructura y trabajo intelectual. Declararon, oficialmente, que Gregorio Cárdenas Hernández ya no representaba un peligro para la sociedad. El 8 de septiembre de 1976, tras pasar 34 años en prisión, Gregorio Cárdenas Hernández, el estrangulador de Tacuba, el necrófilo, el jardinero macabro, fue liberado. Su salida no fue por una puerta trasera, en la oscuridad de la noche. Fue un evento mediático. Salió por la puerta principal de Lecumberri a plena luz del día, no como un criminal liberado, sino como un héroe redimido. La prensa lo recibió entre aplausos y flashes de cámaras. El hombre que venció a su propia oscuridad. El milagro de la psiquiatría mexicana. La sociedad lo abrazó. Le dieron un homenaje solemne en la Cámara de Diputados de México. Sí, un homenaje. Los políticos lo llamaron un ejemplo de superación y prueba de la grandeza del sistema. La UNAM, la misma universidad que lo había expulsado con horror en 1942, lo recibió de nuevo y le ofreció un puesto en la Facultad de Derecho, donde se convirtió en un experto en criminología y derecho penal. Goyo Cárdenas se casó. Tuvo hijos. Escribió libros de poesía que fueron publicados y reseñados con respeto en los círculos literarios. Se convirtió en una figura pública, un anciano sabio y respetado, invitado a dar conferencias sobre rehabilitación.
El monstruo había sido perdonado. El monstruo había sido olvidado. Pero, ¿se puede curar un psicópata? ¿Se puede rehabilitar el abismo? Los psiquiatras modernos que han estudiado su caso, lejos de la histeria mediática de los 70, son unánimes: no. La psicopatía, la verdadera falta de empatía, la incapacidad de ver a otros seres humanos como algo más que objetos, eso no se cura. Se maneja. Se esconde. Goyo Cárdenas no se curó. Simplemente se volvió más inteligente. Durante 34 años, observó a sus médicos. Aprendió su lenguaje. Leyó sus libros. Y les dio exactamente el reflejo que querían ver. Era el manipulador definitivo. Les hizo creer que lo habían sanado, cuando en realidad, él los había estudiado a ellos. Él ganó. Jugó el juego más largo de todos y ganó. Engañó a los mejores psiquiatras, engañó a la prensa, engañó al presidente, y engañó a toda una nación. Vivió el resto de su vida en total libertad, admirado, respetado, y probablemente, riéndose en secreto de la facilidad con que la sociedad prefiere una mentira confortable a una verdad aterradora. Murió en 1999, a los 84 años, de causas naturales, en su cama, en su casa, rodeado de su familia. El monstruo tuvo un final pacífico. El jardín de Tacuba hace tiempo que desapareció. La casa de Mar del Norte 20 fue demolida, y el suelo maldito fue cubierto por el concreto. Pero el archivo de Goyo Cárdenas permanece abierto. Un recordatorio tenebroso de que los monstruos más peligrosos no son los que gruñen en la oscuridad, sino los que nos sonríen a la luz del día, con un libro de poesía en una mano y una pala oculta en la otra. El caso de Gregorio Cárdenas Hernández es uno de los expedientes más perturbadores en los archivos del abismo. No solo por el horror de sus crímenes, el jardín macabro, la necrofilia. Es perturbador por su segundo acto. La sociedad mexicana necesitaba creer que él estaba curado. Necesitaban creer que el sistema funcionaba, que el mal podía ser entendido, tratado y erradicado. Goyo Cárdenas, el psicópata brillante, les dio exactamente lo que querían, un cuento de hadas de redención. Pero la verdad clínica y fría que este archivo debe registrar, es que el abismo nunca desaparece. Solo aprende a esconderse mejor. La historia de Goyo Cárdenas no es una historia de redención. Es la historia del engaño más exitoso jamás perpetrado por un asesino en serie en la historia de Latinoamérica. Es la prueba de que el horror, a veces, usa gafas, escribe poesía, recibe homenajes y muere de viejo, aplaudido por la misma sociedad que una vez aterrorizó. El verdadero horror no es el jardín que fue pavimentado, sino la facilidad con la que aceptamos la máscara del monstruo, porque es más cómodo que admitir que camina entre nosotros. Hemos cerrado este expediente. El jardín de Tacuba está sellado. Si este análisis del abismo de la mente humana te ha impactado, deja un like. Suscríbete a Archivos del Abismo para que ninguna de estas historias se pierda en el tiempo. Cada semana, abriremos un nuevo caso, un nuevo misterio de la oscuridad latinoamericana. Mi nombre es el Archivista, y te estaré esperando en la próxima exhumación.